Pues vamos a hablar ahora de una cosa de lo más serena, porque tenemos aquí a las integrantes de Curasana, que es Valentina Rola y Marta Godet, que nos vienen a hablar de algo que a mí me ha dado siempre una paz y una tranquilidad cada vez que veo este tipo de dosieres. Curasana nos habla de cómo dormir bien. Sí, correcto. Buenas noches, Valentina. Hola. Y buenas noches, Marta. Hola, buenas noches. A ver, contadnos vuestra historia, porque es muy interesante, ¿no? Esto es lo que llamamos una startup, hoy por hoy, que yo, la verdad, cada vez que me dicen esto es una startup, digo, pero ¿y esto qué quiere decir? Más allá de que acaba de empezar, ¿no? ¿A qué se dedica esta startup? Sí, nosotras, bueno, somos 3 socias, cada una además de un país distinto, una española, una italiana y una venezolana. Ah, muy bien, ¿no? Así ampliamos fronteras. Es un equipo internacional y trabajamos juntas desde hace muchos años en la empresa farmacéutica. Y desde hace muchos años, 4, yo he empezado como un poco el diablito del hombro, no sé cómo lo llamáis en España. Sí. Bueno, una especie de Pepito Grillo, ¿no? El Pepito Grillo. Exacto. Muy Pepito Grillo. Muy Pepito Grillo. A decirles, bueno, chicas, venga, vamos a montar nuestra empresa. Las 3 trabajamos aquí en Madrid. Vamos a montar nuestra empresa, que lo estamos haciendo tan bien y tal. Pero porque claro, hasta entonces trabajabais para otras empresas. sí, Exacto. Éramos la afiliada española de una empresa extranjera y éramos el equipo directivo. Y nada, lo típico, venga. Y ya, pues, bueno, es que lanzarse en una experiencia así nueva da mucho vértigo, ¿no? Y entonces, claro, estaban, no, ahora no. Y luego lo típico que se no sé, no sé si creéis en las energías y en las cosas de que... Yo no sé si los oyentes creen, yo sí. Se alinearon los astros, que es lo que desde el primer momento se alinearon los astros. Sí, las vidas personales de cada una se alinearon para poder, ¿sabes?, tener seguridad en casa para poder dar el salto en Claro, una porque empresa. dar el salto a crear una empresa es enorme. un salto sin red. Exacto. Un Entonces, vértigo tremendo. Claro, porque uno tiene la tranquilidad de estar trabajando para la tranquilidad o no, de estar trabajando para una compañía, que tú recibes un salario todos los meses, que le va mejor, bueno, le va peor, pero tú sigues, cuando todo va bien, cobrando tu salario. Pero claro, cuando eres tú quien decide formar tu empresa... Los inicios son muy duros. Son muy duros y efectivamente necesitas el apoyo en casa, si no es inviable. Llevamos 1 año y pico ya y todavía no hemos tenido ni un ingreso. Es absolutamente inviable si no tienes el apoyo detrás. Claro, pero vamos, que esto no es que no os vaya bien, es que es lo habitual. Sí. Es que cuando uno empieza algo, tiene que estar... De hecho, hemos hablado con mucha gente que está en vuestra situación y es como, bueno, el problema de la gente que no lo consigue es cuando abandona. Porque si no lo consigues en los primeros... las primeras veces que lo estás intentando y no sigues, pues... Sí, los planes de viabilidad te dicen que empiezas a tener retorno a los 2-3 años, no antes. Entonces esos 2 o 3 años tienes que sobrevivir como puedas. ¿Y por qué la necesidad vuestra de montar una empresa? Qué buena pregunta. No, cada una tiene sus motivaciones. Yo puedo decir las mías son... llega un momento en el que estás aprendiendo muchísimo, ¿no? Llevas años en los que sientes que el techo que tienes encima todavía tienes 1 kilómetro encima tuyo. Entonces estás aprendiendo, ¿no? Y yo he trabajado en muy buenas empresas que de verdad me han enseñado muchísimo. Pero luego llega un momento que este techo haces ¡boom! ¿Sabes? Y la cabeza como que se queda ahí y dices, ¿qué pasa? Y inicialmente no lo identificas, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? O sea, solo sabes que no estás a gusto, estás siempre enfadado, vuelves a casa y todo te mosquea. Bueno, yo soy muy pasional, entonces las cosas me mosquean. Y dices, ¿qué pasa? Si mi trabajo está bien y, ¿sabes? Mis compañeros, todo va bien, no sé. Y luego te das cuenta que es porque has dejado de aprender y porque te sientes que tienes ideas que te están bloqueando y proyectos que no puedes seguir. Porque, claro, las empresas tienen sus intereses y no siempre pues se alinean con los tuyos, ¿no? Y entonces yo llegué a un punto que dije, no, yo necesito ponerme a prueba y probar algo que es mío. Y hacerlo a mi manera y con 2 socias con las que sé que puedo hacerlas a mi manera y que me gusta como las hacen ellas y entonces sientes que creas algo tuyo, ¿no? Esto ha sido un poco mi motivación. ¿Y Marta, en tu caso?
Bueno, en mi caso, primero por ser mayor que ellas, pues ya el techo que dice Valentina, pues ya lo había alcanzado, ¿no? Entonces, bueno, las aspiraciones ya, pues a nivel de proyección profesional, pues estaban bastante cubiertas. Pero sí era mucho más interno, ¿no? Llegaba un momento que tienes una edad que dices, bueno, es que quiero hacer algo más, pero es una manera de no de enriquecerte ni de titulitis, sino quiero hacer algo más por los demás, ¿no? Llega un momento que la proyección o tu meta es distinta, ¿no? Seguramente es porque ya has hecho todo, ya has tenido hijos, los hijos ya son mayores, profesionalmente ya estás a un nivel, has alcanzado, creo, que lo que quieres en tu vida, pero pasas a un estado en el que dices, bueno, es que quiero hacer algo más, quiero ayudar en lo que pueda, ¿no? No podemos ser una ONG, por desgracia, porque no necesitamos tener unos recursos también para sobrevivir, pero queremos ayudar. Y entonces cuando trabajas para otro, eso es muy difícil hacer entender a los accionistas o a los que están arriba que se puede hacer con muy poco, puedes hacer mucho, ¿no? Y entonces, de hecho, nuestro objetivo ahora como empresa es mejorar la calidad de vida y fue un puñetazo en la cara que me dieron hace unos años un papá de un niño con un problema muy grave y, bueno, en un puñetazo. Fue el abrirme los ojos, me hizo llorar como una magdalena porque me llamó Marta Milagro. Digo, ¿cómo que milagro? Yo no soy milagro. Y simplemente le facilité el acceso a un producto, simplemente acceder a el producto, nada más. Y entonces es como dices, bueno, ¿con qué poco? ¿Cuánto podemos hacer? Y entonces ahora es nuestro motor. Nuestro motor, la motivación que tenemos, que aguantamos como jabatas 12, 14 horas, lloramos cada vez que hablamos de este tema, porque ya estoy con los ojos brillantes. Y trabajas muchísimo, pero con tal ilusión, con tal motivación. Y es tan enriquecedor cuando te dice un papá o una mamá, es que está funcionando, es que, pues por ejemplo, un niño autista, que te diga una madre, no, es que con 3 días de tratamiento ya noto una diferencia en la atención y la concentración. Y dices, Dios mío, es que qué poquito, con qué poquito podemos hacer mucho, ¿no? Y eso es, vamos, un motor de un poder que no nos para nadie, no nos para nadie. Bueno, me estaba acordando ahora mismo de una frase de que decía siempre Eduard Punset, ¿no? que murió hace tan poquito tiempo, que decía que la única manera de encontrar la felicidad propia es trabajar por la felicidad de otros. Exacto, es totalmente cierto. Eso de tener un proyecto tuyo y poder hacerlo exactamente como tú quieres y además eso, ayudando a personas que sabes que están teniendo días complicados y tú poder dejar tu granito de arena, porque tampoco nos vamos a... Sí, bueno, claro. Cada uno hace lo que puede hacer, ¿no? Ojalá pudiéramos salvar a media humanidad, pero es que no, desgraciadamente no es posible. Entonces, ¿qué hace Curasana? ¿O a qué se dedica? Bueno, a ver, es que Curasana es tantas cosas que cuando nos hacen esta pregunta que tienes que sintetizarla es complicado. Paso a paso, vamos. A ver, alguna de las cosas que hace, vamos a ir desgranando todo lo que hacéis, porque son muchas cosas. Es una empresa de suplementos, de complementos alimenticios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que trabajamos con una categoría muy delicada que son los niños. Y a los niños no se les puede prescribir cualquier tipo de medicamento, a los adultos tampoco, para los niños mucho menos. Están en una etapa de crecimiento y hay que ir con los pies de plomo, de plomo o con un toque de pluma, o sea, vamos, como quieras verlo, ¿no? De plomo y de pluma. Exacto. Y entonces lo que permite Curasana es poder aportar lo que ha dicho Marta, calidad de vida en esas familias que luchan con problemas de trastorno del sueño de su hijo o porque el niño o la niña tiene una patología de base como puede ser un trastorno del espectro autista o un déficit de atención e hiperactividad o, bueno, otro tipo de epilepsia, muchos síndromes de estos raros que al final tienen un trastorno de insomnio muy grave y que como tiene una patología de base que abarca tanto en la consulta con el médico y en la familia que dejan de lado.
Entonces, consideran que el tener ese drama de no dormir nadie en casa es secundario. Y casi ni se aborda, no se habla casi en la consulta. Y entonces lo llevan y lo siguen llevando y sobrellevan como pueden el ritmo de la familia y no se dan cuenta de que simplemente mejorando, bueno, lo decía el otro día un médico en el Congreso de Neurología Pediátrica, ¿no? Que el pequeño esfuerzo, digamos, que tienen que hacer en la consulta de tratar de ese trastorno del sueño tiene tanta recompensa, porque el que mejore la calidad del sueño del niño y de la familia tiene tanta recompensa a todos los niveles que él mismo estaba recomendando al resto de médicos que por favor dedicaran ese minuto en la consulta a tratar el sueño. Bueno, sí. y esto quien no lo sepa es que no ha tenido un bebé, pero no hay más que ver. Yo no he tenido bebés, pero tengo mucha gente alrededor que los ha tenido y no hay más que ver a estas personas que están en ese trance que sabes que va a pasar y que es irremediable. Sí. Pero cuando no es irremediable, ese es el problema, que no lo tratemos. O sea, nuestra empresa no pasa por decir, a ver, en cuanto el niño de 3 meses o de 6 meses no duerma de la noche seguida, pues entonces es que hay un problema. No hay un problema. Un bebé tiene que desarrollar su ritmo circadiano y hay que acompañarle a base de despertarse varias veces la noche. O sea, es que no hay otra salida. Si has querido ser padre, por ahí hay que pasar. Y esto es lo de menos, porque luego ya la cosa va creciendo. Pero lo que decimos lo que hemos detectado es que hay como una especie de aceptación de que si tú tienes niños, incluso ya de 5, 6, 7 años, es normal tener años y años y años de falta de sueño para el niño y para los padres. Y no pensamos que es así, porque la falta de sueño, aparte de empeorar significativamente la calidad de vida, en el sentido que vete tú luego a trabajar, a cocinar, a hacer la compra, tal como tenemos que hacer todos, pero encima tiene, o sea, efectos en la salud, mental. O sea, el desarrollo del niño es impresionante, la importancia que tiene un sueño, ¿no? Calidad. Entonces, eso es, o sea, lo que queremos dar como mensaje es, familias, si de verdad lleváis mucho tiempo sin dormir, no lo deis por asumido que eso es lo que toca, ¿sabes?, en esta edad, y luego ya cuando me jubile dormiré, porque no puede ser. O sea, tienes que resolver el problema ahora. Ahora, que el problema se resuelva así solo yendo a la farmacia y comprándote lo primero, no. Hay que pasar por un pediatra, un neuropediatra, en el caso de niños con trastornos más importantes. Especialistas del sueño. Exacto. Pero que la solución existe y pasa por estas moléculas con las que trabajamos nosotros, que son el triptófano y la melatonina, que son moléculas muy antiguas, muy eficaces y muy seguras. No necesariamente te tienes que sentir papá o mamá culpables de decir, bueno, le voy a dar algo a mi hijo para que yo pueda dormir mejor, e igual le tienes que dar un medicamento extremo, que entiendo que un padre no vaya por ese camino. Hay otro camino. Entonces, esto es lo que Curasana está dando como mensaje. ¿Y vosotras trabajáis solo con medicinas naturales? Lo pregunto. No son medicinas, son complementos alimenticios. El triptófano es un aminoácido esencial. De hecho, si no, la única manera de adquirirlo es por la alimentación, y nos moriríamos si no tuviéramos triptófano o no tuviéramos melatonina. La melatonina tiene más de 500 millones de años y existe en todos los seres vivos. Entonces, eso indica la importancia que tiene esta molécula, ¿no? Y son moléculas tremendamente seguras, las necesitamos para vivir, para sobrevivir, y el problema es que el ritmo de vida que tenemos hace que los adultos no lo tengamos a los niveles óptimos, y en niños, sobre todo los niños con una patología de base, estén alterados. Entonces hay que volver a adecuarlo o aumentar los niveles o regularlos, ¿no? De alguna manera. Hay que regularlos. Y entonces, bueno, de una forma muy, muy segura, porque no existen dosis letales de melatonina, o sea, podríamos tomarnos un camión de melatonina que no nos íbamos a morir, y no existen dosis letales, es muy seguro, pero lo que está clarísimo es que los niños
con trastornos del sueño tienen que ir a su pediatra, tienen que hablarlo con los papás, con los médicos, tienen que poner encima de la mesa el problema y afrontarlo y tratarlo. No pueden ir a la farmacia y comprar cualquier cosa, aunque fuera una melatonina, porque el niño tiene un ritmo de sueño y vigilia como todos los seres vivos, y lo que no puede hacer es tomar la melatonina cuando quiera, porque le podemos desajustar mucho más de lo que está, ¿no? Tiene que ir a un especialista y el especialista le dirá cómo y qué cantidad tomar según la edad o según lo que tenga el niño. O sea, es imposible automedicarse con estas cosas. No, te puedes automedicar y los adultos ya podemos tomarlo perfectamente. De hecho, hay un montón de melatoninas en el mercado que a mí no me gusta comprar una melatonina en un supermercado. Me parece mucho más seguro comprar una melatonina en la farmacia, ¿no? Porque hay una rigurosidad detrás. Pero no se puede tomar tampoco, un adulto puede tomar melatonina a las 8 de la mañana, porque sí, ¿no? Tiene que controlar un poco, saber en qué momento tiene que tomar cada cosa para regular su sueño, porque esto al fin y al cabo es un ritmo, y si desajustas ese ritmo, pues no vas a conseguir dormir bien. Valentina, ¿que querías decir algo? Sí, añadir a esto que nuestro mensaje es a las familias, si veis que estáis sufriendo, lo que decía antes, ir hablar del problema con un especialista, pero ojo, porque incluso los especialistas, bueno, nosotros trabajamos mucho con neuropediatras, han dicho en el Congreso de Neuropediatría, en el que justo hemos estado ahora en Oviedo, de la SENEP, que a veces ellos mismos les cuesta entender y detectar un real problema de sueño, porque a veces se quedan un poco en ¿qué tal duerme el niño? Y le dicen bien, con lo cual, claro, el neuropediatra dice, bueno, pues pasemos al siguiente punto, ¿no? Claro, hay tantos puntos que abordar. Sí, claro. Que luego eso, bueno, pues check, hecho, bien. Y luego, pero a las veces que se les ha pasado de ir un poco más a fondo del tema, decir, pero bien, ¿qué quieres decir? Bueno, y de ahí a abrir la caja de Pandora, han dicho. No, bien, en el sentido que, bueno, se despierta 4 veces la noche, bueno, se le mueve mucho las piernas, de vez en cuando tiene un terror nocturno y pega un grito alucinante, pero bueno, sí, eso es normal. Y entonces, claro, los médicos dicen, eso no es dormir bien. Claro, pero bueno, si las familias lo han convertido en un hábito y piensan que es algo habitual y normal. Exacto. Lo que decía Marta, que tienen tantos otros problemas, que es que eso ya dicen, bueno, eso bien, ¿sabes? Eso sí, eso está controlado. El trabajo que tenemos que hacer todos, los médicos, nosotros, es la concienciación de que es que existe un problema que es fácil o relativamente fácil a afrontar, pero que se ponga encima de la mesa, porque las familias no lo ponen, ni siquiera las familias lo ponen encima de la mesa porque tienen tantas cosas que esto es como lo último. Y no, entonces tenemos que concienciar a la gente que el trastorno del sueño, que el insomnio es algo grave y que hay que tratar a todos los niveles. Por supuesto. Otro de vuestros productos se llama Curánimo. Uh-huh. ¿En qué consiste Curánimo? Es triptófano, es solamente triptófano, es triptófano puro. Que se ha hecho mucodispersable, es una solución que lo podemos tomar directamente en la boca o disuelto en agua. Nace de un asesoramiento muy profundo con un especialista en sueño y especialista en trastornos del espectro autista, porque se ha visto que el suplementar a los niños con autismo con triptófano está ayudando muchísimo a que mejoren su atención y su concentración y el estado de ánimo. Entonces hay niños que muchas veces pues están un poco depre o están muy ansiosos y el darles el triptófano por la mañana les regula mucho. Les mejora la cantidad de serotonina, que es lo que te da la alegría de estar activo. Las ganas de vivir. Las ganas de vivir. Entonces mantienes unos niveles de serotonina óptimos durante el día, participas en el cole, o sea, estás estupendo. Y luego además te prepara para la noche. Entonces ganamos dos cosas, que la noche sea mejor y que el día también lo sea. O sea, cuanto mejor vives tu día, mejor pasas la noche. Los niños son como nosotros.
Sí, a veces pensamos que son unos seres que Sí, vienen de porque a veces lugares lo son. desconocidos, pero en el fondo son como nosotros, Sí, pero sí, más sí. pequeñitos. Así es, y el sueño-vigilia es un ciclo, es noche y día, entonces no le encontrábamos mucho sentido a tratar el sueño solamente por la noche. Entonces, por eso lo hemos llamado abordaje 24 horas, porque tratamos el sueño todo el día. Y no solamente tratamos el sueño, sino que encima estamos todos con un estado de ánimo estupendo si tomamos triptófano por la mañana. ¿Dónde podemos dar con vosotras? ¿Cómo podemos localizar todo este trabajo que hacéis? ¿Tenéis una página web, unas Sí. redes sociales? Sí, tenemos una página web donde publicamos también artículos o preguntas frecuentes de padres. Bueno, estamos publicando ahora poco a poco también el simposio y el resultado del congreso al que acabamos de estar de neuropediatría. Y luego estamos en redes sociales, estamos empezando poco a poco, estamos ya por todas partes, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Pero todo eso estará en vuestra página web, ¿no? Sí, Si nos sí, metemos sí. en vuestra web, ya podemos ahí bucear hacia donde queramos. Exacto, sí. Sí, está muy verde todavía, bueno, muy verde, es que es muy joven la página, tiene 3 meses realmente, ya bastante contenido tiene para llevar solamente 3 meses, pero ya se puede leer cosas interesantes del triptófano, de la melatonina, de los productos en sí, noticias. Nos podemos informar. Sí, Sí. sí. ¿Cuál es el nombre de la web? curasanalabs.com. Curasana con K, con Sí. K de kilo, labs, Sí. L-A-B-S, de laboratorios.com. Sí. Curasanalabs.com. Sí. Pues Valentina, Marta, muchísimas gracias por todo, por haber venido aquí y por pensar en esos pliegues de las realidades complejas que nunca les prestamos suficiente atención. Muchas Muchas gracias a gracias a ti. vosotras.